a Conversaciones CP Latam finalizó un convulso y dinámico 2023 en América Latina. Terminamos el año con un nuevo presidente en Argentina. Tenemos como telón de fondo este año electoral y tenemos también invitados para aproximar un balance de lo que fue el 2023 en América Latina. Quiero saludar en Madrid al profesor Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano para América Latina, y al profesor Eric Langer de la Universidad de Georgetown en Washington. Ellos estarán aproximando sus análisis y miradas sobre lo que fue América Latina y sobre las perspectivas para este año. Quiero saludarlos y quisiera comenzar preguntando por qué no podemos dejar pasar desapercibido el evento más importante de esta semana, que son las recientes elecciones en El Salvador, elecciones presidenciales sin ninguna sorpresa, donde el presidente Nayib Bukele ha resultado reelecto, o así se ha autoproclamado, incluso cuando habían transcurrido pocas horas de los conteos. Eh, Carlos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un verdadero placer, Clara, y la verdad que es un gusto estar aquí. La verdad que las elecciones de ayer, como planteabas, tampoco fueron ninguna sorpresa. El resultado se presumía que iba a ser aplastante y apabullante en beneficio de Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas. El resultado preliminar del 31% dado por el Tribunal Electoral habla de un porcentaje de Bukele superior al 87%, y desde esta perspectiva también el barrido se completa en el Parlamento con 58 diputados sobre 60 que componen el total de la Cámara. Hasta aquí los datos. A partir de ahí empiezan las incógnitas, como si, por ejemplo, cumplido el segundo mandato de 5 años, Bukele va a intentar reformar la Constitución para introducir bien una nueva reelección o bien una reelección indefinida o permanente, siguiendo la estela de lo que supo construir en su día Hugo Chávez bajo la inspiración divina de Simón Bolívar. Es preocupante de alguna manera, una suerte de seducción y de embrujo con el carácter autoritario que ha demostrado el presidente Bukele, y cómo no solo los ciudadanos, sino, bueno, también los ciudadanos salvadoreños, sino también otros ciudadanos en América Latina han mostrado como una fuerte inclinación hacia este mandatario, incluso en detrimento de las instituciones. Eric, ¿cómo viste la jornada electoral en El Salvador? Bueno, en realidad estoy de acuerdo contigo, es preocupante, y la razón por la cual yo veo eso preocupante es que los votantes han entregado voluntariamente su poder a un líder que dice que quiere tener continuismo, que él mismo ha dicho que es un dictador. Bueno, hay muchos problemas con eso, ¿no? En primer lugar, supuestamente hay democracia, hay elecciones. Las elecciones han sido libres de alguna forma, pero sí en el Senado en particular, no bueno, al final de cuentas, lo que ha hecho es hacer los distritos de tal forma que su partido Nuevas Ideas iba a ganar. Entonces, así tiene un poder casi absoluto, sino absoluto en ese momento. Y es preocupante por muchas razones, ¿no? Uno es que normalmente eso va a ser para su vida, porque ya tiene todo el poder, y esto no es bueno, porque eso siempre alienta la corrupción. Y también creo que es algo básico que no me parece justo ni bien que los votantes de una generación pueden entregar la democracia para que todos los votantes en futuro no tengan tampoco la posibilidad de votar finalmente a otro, porque lo que pasa es que somos todos seres humanos, y los gobernantes y los que les gusta el poder aún más, y cuando empiezan a fracasar no se puede cambiar
el sistema y no se puede cambiar, mejor dicho, no el sistema tampoco, porque evidentemente es una democracia ya falsa de alguna forma, sino también porque no se puede cambiar el líder, porque el líder se ha eternizado y quiere quedarse. Es un poco como en Venezuela con Chávez, tuvo elecciones, pero sabía que no iba a perderlas nunca y no iba a dejar perderlas tampoco. Y ahora estamos con Nicolás Maduro en Venezuela y sigue igual en ese sentido. Y vemos el desastre que es Venezuela. Y obviamente en ese momento no le va tan mal El Salvador, pero quién sabe en el futuro y ya no se puede cambiar porque ya nadie más tiene poder excepto este señor y él puede determinar todo y al final de cuentas me parece que eso va en contra no solamente de la democracia en sí, aunque obviamente ese es el asunto, sino que con eso se implementa un sistema que no es sostenible a largo plazo y más bien va al final de cuentas realmente perjudicar al pueblo de El Salvador. Gracias, Eric. Y hablábamos de la tendencia a imitar de alguna manera las maneras del expresidente Hugo Chávez por parte del presidente Bukele y vimos ayer en su discurso, Carlos, que también acudía a ciertos términos muy usuales en los gobernantes populistas de la región, en los progresistas. Él habló de colonia, de imperio. ¿Cómo viste el discurso de Nayib Bukele? Bueno, una de las características de buena parte de los gobernantes populistas es su escasa capacidad para encajar las críticas. Son bastante refractarios a que se los critique y sobre todo que se los acuse de no democráticos, y en este sentido Bukele no es una excepción. También hace gala de estar en contra de las élites en lugar de la terminología de casta que usaron tanto Pablo Iglesias en Podemos en España como Javier Milei en La Libertad Avanza en Argentina. Bukele gusta hablar de las élites y que él se opone a las élites, por más que sea un hijo directo de la élite salvadoreña, ¿no? Es decir, su padre no era precisamente un proletario de San Salvador, sino un rico industrial del país. Ahora, yo creo que su enfrentamiento con España y este discurso sobre la colonia, la corona, etcétera, etcétera, tiene que ver más con el hecho de que las mayores críticas contra el sistema, o las que él ha visto como las más peligrosas por su capacidad de difusión e irradiación, fueron las publicadas tanto por el The New York Times como por El País de España. Y esto de alguna manera le quedó grabado. En su discurso centró las críticas en estos dos periódicos, que hizo extensivo también a buena parte de la prensa española. ¿Y por qué? Porque si uno compara el espacio dedicado a las noticias de América Latina en la prensa española con el espacio dedicado a las mismas noticias en la prensa europea, sea francesa, alemana, italiana o británica, en realidad la presencia en la prensa española es claramente mayoritaria. Y esto hace que buena parte de los dardos de las críticas de Bukele sean dirigidas a España. Pero por otro lado hay que señalar que la agenda bilateral entre España y El Salvador no tiene en este momento ningún tema así complicado, comprometido o urticante que pueda poner en peligro el futuro de la relación, por lo cual yo creo que las palabras de Bukele han sido un exabrupto fuera de lugar y que más rápido o más tarde serán reencausadas de forma adecuada. Hablabas de Milei y me gustaría preguntar cómo viste el proceso electoral en Argentina y el cambio de gobierno y el cambio que
pueda traer al país el presidente electo. Creo que la ciudadanía ha depositado grandes y podría ser desmesuradas esperanzas y expectativas en un cambio que posiblemente no se llegue a cristalizar en un periodo de 4 años, ¿no? No, yo creo que es verdad que hay expectativas, pero más que expectativas, lo que ha funcionado en Argentina como en buena parte de América Latina en los últimos años es el voto antioficialista, ¿no? La frustración de buena parte de la ciudadanía con las promesas incumplidas por los políticos se ha expresado una vez más, teniendo presente, por ejemplo, que en 15 de las 17 últimas elecciones latinoamericanas ganó la oposición, solamente en 2, en Nicaragua, que no se puede decir que sean elecciones libres y democráticas, y en Paraguay, donde el Partido Colorado tiene unas redes clientelares y territoriales con un grado de implantación que ya hubieran querido tener el PRI o el peronismo en su mejor momento, y que explica esta victoria oficialista. Pero sacando estas dos excepciones, en el resto de las elecciones ganó la oposición. Este año, precisamente, y lo hemos visto en El Salvador, la tendencia se ha roto y se va a seguir rompiendo probablemente en República Dominicana, se va a seguir rompiendo también con alguna posibilidad en México, y de seguir las cosas como están, también en Venezuela triunfaría el oficialismo. Pero en Argentina lo que había era un cansancio brutal, por un lado, con los largos gobiernos kirchneristas, a los cuales también hay que sumar la inacción de los 4 años de Macri, y esto hace que yo, más que hablar de expectativas desmesuradas, lo que hablaría es de la necesidad de que haya un cambio. La gente quiere un cambio porque está convencida de que tal como están las cosas no se va a ningún lado. Los 4 últimos años de la administración o de la desadministración o la no administración de Alberto Fernández y su compañera de fórmula, Cristina Fernández de Kirchner, así lo han demostrado. Las losas que penden sobre la economía argentina y sobre la sociedad argentina son brutales, comenzando por la inflación, la pobreza, el endeudamiento, el tipo de cambio, etcétera, etcétera, hacen necesario un ajuste importante. Lo que pasa que en ese camino al ajuste, pues lo que hay es un conflicto entre las necesidades macroeconómicas por un lado y los subsidios que son vitales para una cantidad de gente por la otra. Entonces, esto complica enormemente las posibilidades reformistas del gobierno, un gobierno que por otro lado tiene poco tiempo, el votante no le dio un cheque en blanco, el gobierno sabe que tiene que dar logros en el medio plazo, pero el problema es cuánto es medio plazo en la política argentina. 2 semanas, un mes, 3 meses, ¿cuánto, no? Y si no hay resultados, pues me temo que el cabreo de la gente, la bronca de la gente va a ir en aumento. A modo de síntesis y de balance regional, ¿cómo podrías sintetizar lo que fue 2023 para América Latina? Pues Carlos. yo creo que hubo más continuidad de lo que se muestra, ¿no? Y sobre todo continuidad desde esta perspectiva del voto antioficialista, ¿no? Es decir, pensar que ha habido un giro a la izquierda o un giro a la derecha, creo que no es entender claramente la profundidad del proceso político latinoamericano, teniendo presente que aquí interviene sobre todo el calendario. Es decir, en un momento determinado, con motivo precisamente de ese voto de rechazo a los oficialismos, emergieron opciones más de izquierda, en otro momento emergieron opciones más de derecha, y con motivo del calendario coinciden los reemplazos al frente del gobierno. Pero esto es
algo que forma parte de la norma, ¿no? Pero las tendencias en general continúan y continúan en una América Latina caracterizada por la gran fragmentación existente, una fragmentación que impide alcanzar los más mínimos consensos tanto en la agenda regional como en la agenda internacional, lo que dificulta obviamente coordinar y concertar políticas intergubernamentales, ¿no? Esto lo vimos de una manera clara durante la pandemia y lo estamos viendo en estos días con dos fenómenos que están teniendo un protagonismo creciente en la región, como son por un lado el narcotráfico y por el otro las migraciones, ¿no? En las dos agendas es imposible coordinar políticas, cada país, cada gobierno intenta hacer la guerra, si se me permite la expresión, por su cuenta y avanzar en políticas comunes, no diré que es imposible, pero casi. Gracias, Carlos. Quiero ir a Washington para preguntarle al profesor Eric cómo vio el panorama general de América Latina en 2023. ¿Cuáles son los casos más preocupantes, profesor Eric? Más continuidad en el sentido de que sí ganaba por lo general los de la oposición. Me parece que fuera de las dictaduras como Venezuela y Nicaragua y obviamente Haití es un caso totalmente aparte porque es un estado completamente fallido. Lo que yo veo es en realidad veo que la elección de Bukele, la primera elección y ahora la reelección, es muy parecida a lo que pasó en la Argentina, porque en la Argentina también hubo un desencanto tal de la política normal que simplemente entonces votaron a un candidato antisistema que ahora se tiene que volver sistema. Y eso justamente es el problema y vamos a ver hasta dónde va a llegar Javier Milei. Es demasiado temprano, puede ser que se vuelva un Bukele también, pero en el caso aunque las causas hayan sido diferentes, en el caso del Ecuador fue por las maras y la inseguridad total, que había que pagar vacuna a los pandilleros y todo eso, y ya nada funcionaba. Entonces, el gran alivio que sintió el pueblo salvadoreño, que por fin quitarse eso, aún con los problemas de derechos humanos, etcétera, etcétera. En la Argentina me parece parecido en que la gente ya no aguantaba la economía como estaba en la Argentina, además con la riqueza natural que tiene la Argentina. Es uno de los proveedores más grandes de productos de alimentación para el mundo. Tiene reservas de gas, etcétera, etcétera. Igual no podían hacer nada y entonces se frustraron de tal manera que votaron por alguien, y Milei sí tiene tendencias también antidemocráticas y vamos a ver hasta dónde llega porque es demasiado temprano, pero me parece que esos dos casos son los más importantes. Ahora, yo quisiera agregar un caso más y esos son las elecciones que van a haber en México. AMLO, que también es un populista, Andrés Manuel López Obrador, parece que más bien el dedazo que había bajo el PRI, y hay que acordarse que AMLO también creció bajo el PRI al principio, ha dado su dedazo ahora a Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de la Ciudad de México, para que ella sea bueno, que ella siga y siendo la presidenta, y seguramente lo que Andrés Manuel López Obrador quiere es que Sheinbaum entonces tenga una deuda con ella que entonces le permite mantener cierto poder. Eso se parece a otro país, que es Bolivia, que en este caso Evo Morales ya hace unos años
bueno, supo que no podía meterse en las elecciones porque en 2019 hubo fraude y nadie lo quería y más bien metió a alguien que le iba a calentar el asiento, pensaba él, Luis Arce, que había sido ministro de Economía, un tipo muy buena gente, así, había hecho bien la economía, pero no tiene ni una pizca de carisma y entonces pensaba, bueno, entonces él se queda, yo voy a ser poder detrás de Arce y después voy a volver a ser presidente para eternizarme o tratar de eternizarme otra vez también. Y no le funcionó. Entonces, yo creo que lo que habría que ver en futuro es saber si también habrá ¿qué pasa con AMLO una vez que Sheinbaum, que parece que según las encuestas va a ser electa? ¿Qué va a pasar con él? Si va a pasar como pasó en otras épocas, en los años 30 en México, donde Lázaro Cárdenas votó al señor Calles, que había sido su padrino, o si ella sigue el mismo rumbo o no. Me parece que Sheinbaum no tiene esa clase de carisma que tiene AMLO, que en realidad yo no entiendo mucho, pero eso es, creo, mi problema, ¿no? Obviamente es muy popular entre los mexicanos, y en ese sentido creo que hay muchas cosas que tenemos que ver todavía y vamos a ver cómo van a cambiar las cosas o no, o si va a haber continuismo o no, especialmente en el caso de México y obviamente Argentina, México con Brasil son las tres economías más importantes en América Latina, y México para Estados Unidos, obviamente estoy aquí en Washington, es sumamente importante porque es un socio obligado por lo de NAFTA o NAFTA 2, o como se diría ahora, para Estados Unidos, y más que todo tiene un voto muy fuerte con lo que pasa con la migración por tierra, que es un tema muy grande en las elecciones de Estados Unidos. Y yo creo que en ese sentido habría que agregar también Estados Unidos, porque obviamente el señor Trump, expresidente Trump, es un peligro para la democracia en Estados Unidos. Y si él vuelve a ser presidente, es probable que todo el sistema internacional que existe en ese momento se va a caer y vamos a vivir en otro mundo donde vamos a ver si le favorece o no a América Latina. Sospecho que por lo menos a corto plazo no le va a favorecer, simplemente porque la situación política internacional se va a volver muy peligrosa y muy diferente a lo que está ahora. Así es, profesor Eric, pues al menos hasta ahora Trump frente a sus contendores republicanos parece imparable, ¿no? Carlos, ¿y cómo ves las perspectivas para América Latina en este año electoral? Más que para América Latina, como bien dice Eric, para las Américas. Bueno, en realidad este año es un año electoral muy importante, ¿no? Prácticamente la mitad de la población del mundo vota, y elecciones en países densamente poblados, caso de India, caso de Estados Unidos, inclusive la Unión Europea también tiene elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? Y a esto se suman otros comicios en otros países, en América Latina, incluyendo a El Salvador, que se votó ayer. Hay 6 elecciones presidenciales: El Salvador, República Dominicana, Panamá, México, Uruguay y Venezuela. A esto hay que agregar también elecciones municipales, pero con un fuerte impacto sobre las siguientes elecciones presidenciales, que son Brasil y Chile. Y esto completa un panorama que puede incidir de una manera decisiva sobre los equilibrios regionales, ¿no? Es decir, es verdad que América Latina es una región fragmentada, que la CELAC
está en una situación bastante complicada, pero así todo la posibilidad de que se establezcan alianzas bien bilaterales o bien subregionales es importante, y esto va a depender en buena medida del color de los gobiernos surgidos de estos procesos electorales, ¿no? Entonces, yo creo que a medio plazo y a lo largo de este año no va a haber cambios radicales. Prácticamente las elecciones no van a provocar un cambio de modelo. No va a ocurrir esto en República Dominicana, donde Abinader probablemente sea reelecto, quizás uno de los pocos casos donde la reelección se deba a una buena gestión. En Panamá, la salida de Martinelli por la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema aclara bastante el panorama político electoral del país. En Uruguay, gane quien gane, tampoco va a haber un cambio dramático, va a ser en líneas generales similar, un gobierno, una vuelta al gobierno del Frente Amplio, una continuidad de esta alianza multicolor que hoy sostiene a Luis Lacalle Pou, y veremos quién es el próximo candidato. Quizás el único país donde pueda haber, o los dos únicos países donde pueda haber cambios más profundos, más dramáticos, son México, pero como dijo Eric Langer correctamente, de momento las encuestas dan como favorita a Claudia Sheinbaum, aunque las opciones de Xochitl Gálvez siguen ahí. Hay encuestas para todos los gustos, todavía es muy pronto, todavía la campaña electoral propiamente dicha recién está empezando. Las elecciones son en junio y de aquí a junio hay una eternidad en términos políticos mexicanos. Y el otro cambio que podría producirse, pero para esto hace falta que las elecciones en Venezuela sean medianamente limpias, es que María Corina Machado se imponga a Nicolás Maduro, pero esto es algo de momento bastante improbable, sobre todo a la vista de las declaraciones del propio Maduro, de Diosdado Cabello, de los hermanos Rodríguez y de la plana mayor del chavismo, ¿no? Es decir, por lo tanto, yo no creo que las elecciones, repito, con el gran interrogante de México, puedan cambiar bastante o poco o mucho el panorama político existente hasta ahora. Sus análisis y miradas sobre América Latina. Se nos acaba el tiempo, pero quisiera una intervención muy corta porque hablábamos de elecciones, ya sea en democracias consolidadas como Uruguay o en situaciones críticas como otros países de la región, pero ¿y qué podríamos esperar de regímenes, digamos, dictatoriales, como el caso de Venezuela y Nicaragua, o de dictaduras como Cuba? ¿Vamos a ver algún cambio este año? ¿Podemos esperar algo de estos sistemas, de estos regímenes? Yo creo que no, yo creo que salvo que haya algún cisne negro que emerja de la nada, pues la continuidad más absoluta va a estar marcada en este trío de sospechosos habituales, ¿no? Es decir, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ni el gobierno de Díaz-Canel, pese a los apuros económicos en que se encuentra, ni la dictadura matrimonial de los Ortega Murillo, ni el chavismo van a dar su brazo a torcer, salvo que sean forzados por las circunstancias. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos, y quisiera finalizar con el profesor Eric en Washington para que nos comente qué opina y qué espera, si cree que puede haber algún cambio en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua este año. Sospecho que no. El asunto es que algunos gobiernos han podido utilizar más bien redes sociales y otras formas de manejar la política, y obviamente con dictaduras es mucho más difícil. Venezuela aprendió de Cuba, tiene muchos cubanos allá, Nicaragua también, y entonces están usando el modelo cubano
y que ha sido sumamente exitoso porque esa dictadura existe desde 1959, que no se ha movido, y en ese sentido sospecho que va a ser muy difícil que una de estas, además que están ligadas cada una con la otra, se vayan a caer si no se caen todas. Muchas gracias a nuestros invitados en Madrid y Washington y a ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes para analizar otro tema de la actualidad global.